Ahora le vamos a cantar a Él y le vamos a decir: Señor, tú eres la luz de mi vida. Luz de mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume, es fuego en mi ser. Nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Al contemplarte te quiero adorar. Tu voz seduce mi voluntad. Tú eres mi primer amor y yo anhelo tu gloria en mí. Luz de mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume, es fuego en mi ser. Nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Luz de mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume, es fuego en mi ser. Nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Al contemplarte te quiero adorar. Tu voz seduce mi voluntad. Tú eres mi primer amor y yo anhelo tu gloria en mí. Luz de mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume, es fuego en mi ser. Nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Luz de mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume, es fuego en mi ser. Nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Luz de mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume, es fuego en mi ser. Nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Luz de mi vida eres tú. Luz de mi vida eres tú.
cruz, la muerte no pudo con él. Brilló más que el sol, la tiniebla no pudo con él. Mi Dios es luz, nombre sobre todo, Cristo, la luz del mundo que brilla en mi ser. Mi Dios es luz y en él no hay tiniebla. La oscuridad huye ante su presencia. Y yo quiero vivir para levantar su nombre en alto y proclamar que mi Dios es verdadero. Mi Dios es luz, mi Dios es Venció en la cruz, la muerte no pudo con él. Brilló más que el sol, la tiniebla no pudo con él. Mi Dios es luz, nombre sobre todo, Cristo, la luz del mundo que brilla en mi ser. Mi Dios es luz y en él no hay tiniebla. La oscuridad huye ante su presencia. Mi Dios es luz y en él no hay tiniebla. La oscuridad huye ante su presencia. Y yo quiero vivir para levantar su nombre en alto y proclamar que mi Dios es verdadero. La luz a mi vida trajiste, mis ojos de ciego abriste. Me gozo hoy en tu presencia y hoy libre soy en tu luz. La luz a mi vida trajiste, mis ojos de ciego abriste. Me gozo hoy en tu presencia, hoy libre soy en tu luz. Mi Dios es luz Y en él no hay tiniebla. la oscuridad huye ante su presencia. Mi Dios es luz y en él no hay tiniebla. La oscuridad huye ante su presencia. Y yo quiero vivir para levantar su nombre en alto y proclamar que mi Dios es verdadero. Y yo quiero vivir para levantar su nombre en alto y proclamar que mi Dios es verdadero. Mi Dios es luz, mi Dios es luz.
buenos días, hermanos. Qué alegría volvernos a encontrar un domingo, el día del Señor. Ese día que es tan especial para darle las gracias, para buscarlo, para decirle y contarle todo lo que nos pasó en la semana. Digámosle, Padre lindo y precioso, aquí estamos. Habla a nuestras vidas, Señor, habla a nuestros corazones. Necesitamos de tu palabra, mi Rey. Aquí estamos. Continúe enseñándonos, mi Rey. Continúenos dirigiéndonos por ese camino que tú dices que no nos vayamos a ir ni a la derecha ni a la izquierda. Aquí estamos, Señor. Toma nuestras manos y danos la tuya, mi Rey. Queremos caminar contigo hoy y siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya hoy es 25 de febrero, hermanos, el último domingo del segundo mes, que ya se va el mes de febrero. De hoy en 8 es Santa Cena, porque ya es 1 de marzo. Miremos cómo está corriendo el tiempo. Hoy vamos a ir a la primera carta que escribió el apóstol Juan, donde encontramos una enseñanza primorosa que es: Dios es luz, luz. Vamos a verlo en el capítulo 1 y vamos a ver los versículos 5, 6 y 7. Con esos vamos a iniciar. Pero en el transcurso de la predicación, hermanos, nos vamos a valer de la palabra, porque nosotros estamos aprendiendo es por medio de la palabra. Ella es la que nos da el norte a nosotros. Nos dice, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5, 6 y 7. Este es el mensaje que hemos oído de él. Esto lo está hablando Juan. ¿Cuál es el mensaje que hemos oído de quién es él? De Jesús, de Jesús. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, las tinieblas son el pecado. Las tinieblas es todo lo malo que se hace. Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este va a ser el tronco de la predicación. Nos dice Juan, que fue el que escribió esta carta, uno de los 12 discípulos que andaron con Jesús, y que Juan con Pedro y Jacobo formaron un trío que siempre caminaban con Jesús. La relación que nosotros miramos aquí en Juan, en el capítulo 21 y el versículo 20, que dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Cuál era? Juan. Él mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Jesús les contó en la última cena. Se escribió esta carta entre los años 85 al 90 después de Cristo. Todo esto es después de Cristo, aquí como nosotros lo estamos viviendo. La escribió el apóstol Juan desde Éfeso, antes de que él fuera llevado a la isla de Patmos, que lo llevaron preso, que lo dejaron allá encadenado. Juan escribió esta carta para poner a los cristianos, mire por qué quiere escribirla a él y para nosotros, para poner a los cristianos otra vez en el camino. Es que hay veces nosotros nos desviamos, mostrándoles la diferencia entre luz y las tinieblas, la verdad y el error, y animando a la iglesia a crecer en amor genuino para Dios y los demás. Con estas palabras nos animan a tener un amor genuino, primeramente delante de Dios y después con los
y después con los demás. También escribió para asegurarle a los creyentes verdaderos que poseían vida eterna y para ayudarles a conocer que su fe es genuina, de modo que pudieran disfrutar de todos los beneficios de ser hechos hijos de Dios. Este es el mensaje que a él hemos escuchado, dice Juan, y que os transmitimos a vosotros. Hoy nos lo está diciendo el Señor a nosotros, nos lo está enseñando a nosotros. Dios es luz y en él no hay absolutamente ninguna clase de oscuridad. Si decimos que tenemos comunión con él y con todo caminamos en la oscuridad, estamos mintiendo y no nos ponemos en la práctica de la verdad. Pero si caminamos en la luz, como Él está en luz, como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Ahí hay una consecuencia y la vamos a ir estudiando cuando nosotros estamos en Cristo. Hay consecuencias. La noticia que de parte de Jesucristo transmite aquí Juan es: Dios es luz y en él no hay absolutamente ninguna oscuridad, es decir, ninguna clase de algo tenebroso. Esta es la segunda definición de Dios que Juan nos ha transmitido. La primera que nos dijo es que Dios es espíritu. Y en Juan, en el capítulo 4 y el versículo 24 encontramos: Dios es espíritu, así como nos lo está diciendo hoy, Dios es luz. Lo primero, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Porque cuando nosotros vamos a orar, hermanos, no tenemos nada. Nosotros sabemos que es espíritu y que está con nosotros y en nosotros. Y sabemos que le estamos hablando a Él, que le estamos implorando a Él. El vocablo luz ha de tomarse como una metáfora, como un símbolo, ¿sí? Esta metáfora hace de dicho un término, un símbolo de doble sentido. Vamos a ver los dos sentidos. Primero, el sentido que es claridad, porque la luz es claridad. La luz no tiene ni un pite de oscuridad, es claridad. La luz permite ver las cosas como son, en la medida que dicha luz ilumina todos los lados o facetas de las cosas. En este sentido, Dios es luz que se revela a sí mismo y a nosotros. En Cristo nos revela sus más íntimos secretos. En el libro de Juan, en el capítulo 15 y el versículo 15, mire, apréndaselos, es hasta bonito el número 15. Mire lo que nos dice de bello Jesús. Hoy no lo está diciendo a nosotros. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oíd de mi Padre os la he dado a conocer. Ya no somos siervos, somos sus amigos. Hermanos, hagámonos amigos de Él sinceros, de todo corazón. No hay ninguna tiniebla en Él y no se esconde en las sombras, a fin de que solo algunos privilegiados le puedan alcanzar, como pretendían antiguamente una secta de los gnósticos, una secta de una combinación de religiones. Esa secta es peligrosa para el mundo. Él se manifiesta. ¿Quién es Él? Jesús se manifiesta clara, abierta y confiadamente a todos los que al haber recibido a su Hijo Jesucristo poseen también al Paráclito, al Maestro y Consolador divino. ¿Quién es el Paráclito? Nosotros ya lo sabemos, hermanos. El Paráclito, el Consolador, es el Espíritu Santo.
Jesús nos lo enseñó. Antes de irse, él dijo, yo me voy para que venga el Consolador, para el que venga el que los va a acompañar. Él nos lo enseñó. Que en Primera de Juan, en el capítulo 2 y el versículo 20 nos dice, pero nosotros, digamos, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y en Primera de Juan 2:27 nos dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado y permaneced en él. Recuerda que Jesús nos dijo que el Espíritu Santo nos iba a enseñar. Y otra cosa importante, hermanos, que nos iba a hacer recordar lo que nosotros ya hemos visto. Por ejemplo, cuando yo no encuentro algo, yo le digo, Espíritu Santo, llévame a donde la dejé, pero preciso, hermanos, de verdad, voy allá y la encuentro. Él dice que nos enseña y que nos hace recordar. Eso hace el Espíritu Santo. Y en Primera de Juan 4:13 dice, y en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Es recíproco, yo con él y él conmigo. El segundo sentimos que vimos que tenía dos sentidos el símbolo que de la luz. El segundo símbolo es santidad, porque Dios el Santo nos dice Juan, que Dios nos enseña una perfección moral infinita, sin la mínima partícula de tinieblas. Es de notar que Juan no dice que en Dios hay luz, no, sino que Dios es muy diferente que Dios es luz, sino que Dios es luz. Así como Dios es la verdad, luz en el primer sentido es también la santidad. Entonces encontramos en la luz la verdad y la santidad, porque estamos hablando de que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en él. Partiendo de la definición de Dios como luz, que Juan nos transmite como noticia de parte del Señor Jesucristo, a fin de tener comunión con el Dios que es luz, es preciso compartir la luz que Dios es en cuanto a verdad y en cuanto a santidad. Allá en el libro de Mateo, en el Sermón del Monte, el Señor nos dice que nosotros debemos de ser luz, hermanos. Yo debo ser luz por donde quiera que vaya. Yo debo ser luz en mi hogar. Yo debo ser luz en mi trabajo. Yo debo ser luz en mis vecinos. Que se den cuenta que soy una persona diferente. Porque eso es así cuando llevamos a Cristo aquí dentro de nuestro corazón. Que en Primera de Juan, en el versículo 6 y el versículo 7 encontramos, si decimos que tenemos comunión con él, ¿quién es él? Jesucristo, y andamos en tinieblas y andamos en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tener comunión con la luz, no con las tinieblas. Que en 2 Corintios 6:14 encontramos, no os unáis, mire lo que nos aconseja, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Habrá alguna comunión? Por eso se dice, no se una a un yugo desigual. Que usted cree en Dios
y el otro no cree en Dios. Que usted guarda los mandamientos y el otro no guarda los mandamientos. Es borracho, es mentiroso, es mujeriego. El Señor nos advierte, no se unan a esas personas, especialmente para aquellas novias, para aquellos novios que están buscando a su esposa y a su esposo para toda la vida. Abran los ojos y no se unan con yugo desigual. No lo hagan, porque aquí nos dice que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Ninguna. Es un absurdo, tanto en el campo de la lógica como en el de la ética, decir una cosa. Si decimos aquí, mire que aquí, en estos 3 versículos que yo les voy a leer, encontramos, si decimos, pónganle atención, hermanos. Primera de Juan 1, 6, 8 y 10 no están en orden. En el versículo 6 nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El segundo, en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y en el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Quiénes somos los que decimos? Nosotros. Si decimos, sí, yo tengo comunión con Dios y peleo con todos mis vecinos y en la casa, ese es tener comunión con Dios. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos, hermanos. Todos nosotros somos pecadores. Todos. El único que estuvo con un cuerpo mortal fue Jesús sin pecado. Fue el único. Y si decimos que no hemos pecado, también, porque hemos pecado, el Señor dice que desde que nacemos estamos en pecado, ¿sí? Y hacer otra cosa es gravísima consecuencia. Juan va a mostrar primero aquí, en primera de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Esta consecuencia es aquí para primera de Juan, el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí ya es la consecuencia, si andamos, no es que sí, no es que no, si andamos como Él que está en luz. Hermanos, busquemos a Jesús de verdad, de corazón. Dejemos tanto pecado, dejemos tanto engaño. Quitémonos la careta que nos ponemos de buenos cuando por dentro son huesos, solo huesos, como nos dicen, por dentro huesos rapaces. Hermanos, seamos sinceros, porque la venida de Cristo está muy cerca. Preparémonos, hermanos. No sigamos oyendo y oyendo y oyendo, pero sigo mintiendo. Pero me sigo tomando la cerveza cada 8 días. Pero sigo donde la vecina que me pone al día con todos los chismes. Cuidado, hermanos. Cristo ya está a la puerta, ya nos está tocando. Entonces, dice que si yo tengo comunión con Él, no peleo, como soy en mi casa, como soy en el trabajo, como soy de los... Hay comunión, nos dice aquí, común unión, hasta con el enemigo, hasta con el que me ha hecho daño, porque nosotros ya sabemos que debemos de perdonar. Primero, si dijésemos que tenemos comunión con Él y caminamos en la oscuridad, en el pecado, mentimos si no estamos practicando la verdad. Juan hace ver que el que sirve en comunión con Dios, que es luz, no puede caminar en las tinieblas del pecado
y del error, puesto que la luz en su doble simbolismo equivale a la verdad y por lo tanto nosotros somos verdaderos porque ya conocimos la verdad y la palabra nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ya somos libres, libres del pecado, libres del engaño, libres de la mentira. En Juan 3:21 nos dice, mas el que practica la verdad viene a la luz. Mire eso de bello. El que practica la verdad viene a la luz, hermanos, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esa es verdad, porque lo que hago me sale bien. Ayudo, miro la necesidad del otro, oro por el que se necesita, ¿sí? Y en Juan 8:44 nos dice, vosotros sois, miren esto de terrible, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Podemos seguir diciendo mentiras. Mire que el padre de mentira es Satanás. Y mire todo lo que hace Satanás. Y él sí está trabajando en cada instante, en cada momento. Y en Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando Jesús ora por sus discípulos allá en Juan, en el capítulo 17, que nos recomienda a todos ante él, y dice, Señor, santifícalos en tu verdad. A todos los que le conocemos, santifícanos en tu verdad, porque la palabra es la verdad. Y las tinieblas es lo contrario de la luz, andar en tinieblas y no practicar la verdad. Dos errores equivalen a uno mismo. Así pues, cualquiera que diga que tiene comunión con Dios, que es luz, camina en la tiniebla del pecado, está mintiendo. Hermanos, ¿somos de Dios o somos del diablo? Pero no se deje engañar de Satanás, que usted va bien cuando no lo va. Pidámosle al Espíritu Santo, que es el único que nos da discernimiento, que es el único que se da cómo estamos nosotros aquí adentro. Él es el que sabe y quiere sacarlo. Pidámosle a él. En primera de Juan 1:7, vamos a ver el segundo punto. En cambio, si caminamos, aquí nos lo dice en el versículo 7, pero si andamos en luz como Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahí son las consecuencias de que andamos en la luz. No peleamos, no estamos de chismes para aquí y para allá. Tenemos comunión con el hermano, hay comunión en mi casa, no hay peleas, no hay discordia. En el trabajo, si lo hay, yo sirvo para mediar. Donde los vecinos, yo sirvo para dar un consejo, para que dejemos el pecado, para que seamos rectos primeramente antes de Dios y después en los hombres. En la luz como Él es, que es Dios, está en la luz. Entonces tenemos comunión unos con otros. Y hay una parte muy bella. Y la sangre de su Hijo nos purifica y nos limpia de todo pecado. Esta segunda partecita, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, vamos a verlo. Este verbo, caminamos, está en presente. Si caminamos, no si caminé, no si voy a caminar mañana, no, es el hoy. Si caminamos, está en presente. Por tanto, no dice, si caminásemos, sin que esperan, ¿qué están esperando? No caminan en las tinieblas, sino en la luz, porque estamos en el hoy, en el presente.
No nos dejemos embolatar, hermanos, de Satanás. El segundo, nos dice el versículo que si caminamos en la luz, tenemos comunión unos con otros. Juan no repite ni retrocede, sino que va progresando en lo que nos va enseñando, nos descubre siempre algo nuevo. Y vamos en el segundo punto, sigamos en el tercero. Otro detalle importante, es muy significativo, es que Juan añade acerca de Dios, como Él está, no lo dice Juan, como Él está en la luz, como quiera que Dios es luz, el camino de la luz no es algo exterior a Él, está en la luz, del mismo modo que está en sí mismo. Dios está con nosotros si nosotros caminamos con Él. Eso es algo lógico. Cuarto, en lugar de añadir, como ya hemos dicho, tenemos comunión con Él, con Dios, Juan avanza exponiendo las consecuencias prácticas de caminar en la luz. Primero, entonces tenemos comunión. Mire cómo nos repite, tenemos comunión unos con otros, lo cual es una consecuencia lógica que tenemos con Dios, porque nos amamos unos con otros, porque nos perdonamos unos con otros. El Señor nos dice, sobrellevad. Mire la manera como toma esa palabra, sobrellevad. No solo la lleve, sino sobrellevad los unos las cargas de los otros. Perdonamos, no servimos de fuego, sino que apagamos. Segundo, la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Para evitar confusiones, es necesario explicar que la sangre aquí significa el derramamiento de la sangre de Jesús en sacrificio expiatorio del pecado, esa sangre que derramó en la cruz para podernos salvar. Entonces es la expiación, que es reparar, que nos purifica. Expiar consiste en padecer el castigo por los pecados. La expiación es el sacrificio que Jesucristo efectuó con el fin de ayudarnos a vencer el pecado, la adversidad y la muerte. En la cruz, miremos, hermanos, nosotros no nos ponemos a pensar en serio. En la cruz pagó el precio por nuestros pecados, tomó sobre sí la muerte y resucitó. Esa sangre, la de Jesús, tiene tal virtud redentora que es la sangre del Hijo de Dios. La muerte de Jesucristo no nos rescataría si Él no fuese el Hijo de Dios. De paso, la mención de la sangre de Jesús da a entender que el Verbo había asumido un cuerpo porque vino y se hizo hombre, un cuerpo verdadero. De lo contrario, no había podido derramar su sangre. Varios autores hallan cierta dificultad en explicar cómo que si caminamos en la luz, necesitamos que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. No es tiniebla el pecado es tiniebla, el pecado es oscuridad, hermanos. ¿Cómo pues podemos caminar en la luz y al mismo tiempo tener pecados que necesitan perdón y limpieza? No se puede caminar en la luz y tener pecado, porque ahí estamos caminando en las tinieblas. La solución es sencilla y la ofrece el propio autor sagrado. Aquí miremos en Primera de Juan, en el capítulo 1 y el versículo 9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, hermanos, si confesamos nuestros pecados, perdónenme, hermanos, si soy verdadera, pero es lo que dice la palabra de Dios. Confesar estos pecados es delante de Él, no delante de ningún hombre. Ningún hombre tiene autoridad ni potestad de perdonar los pecados de otro. Solo el Hijo de Dios,
Solo Jesús es el que tiene autoridad para perdonar los pecados. Y nos dice, se lo empiezo a leer otra vez. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solo Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, es el que nos limpia de pecado. Sea el pecado más grande y terrible, Él nos perdona. Si ve que en nuestro corazón hay arrepentimiento, si ve que nos seguimos, que no queremos seguir cometiendo ese pecado. Caminar en la luz no significa haber alcanzado la impecabilidad. Se trata de una conducta y por tanto de una práctica, la cual no es incompatible con las malas inclinaciones que todavía nos quedan de nuestra vieja naturaleza. Porque nosotros todos los días estamos pecando, tentados a pecar. Esa es nuestra carne, ese es nuestro cuerpo. Que en el versículo 8 de Primera de Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ni con los actos singulares de pecado que cometemos a causa de nuestra fragilidad. Que en Primera de Juan 1 y el versículo 10 nos dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo importante de la afirmación en Juan es aquí en este versículo 7 que nos dice, pero si andamos en luz como Él está en luz. Las dos cosas ciertísimas, Él está en luz. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Es que Dios, mediante el sacrificio expiatorio de su Hijo en el Calvario, ha hecho provisión abundante de perdón y limpieza para nosotros, hermanos. No solo para los pecados pasados del creyente, sino también por los que cada día y actualmente nosotros vamos cometiendo, porque pareciéramos que nosotros fuéramos una fábrica de cometer pecados. Es cierto que cumplida la condición de caminar en la luz en comunión con nuestro Padre y con nuestros hermanos, hay una fuente de salvación abierta en el Calvario. Dios nos acusa por medio de su palabra. Yo leo la palabra y digo, pero yo estoy haciendo esto, entonces no debo hacerlo. Entonces dice, Dios nos acusa por medio de su palabra y de su Santo Espíritu y de la conciencia. Todos tenemos una conciencia. Dios nos dio a cada uno una conciencia que sentimos adentro un tilín, tilín, que hay unos que digan, ¿qué me pasa? ¿Qué hice? Y hay otros que el tilín y tilín ya no le representa nada, pero tenemos, hermanos, una conciencia. Cada vez que cometemos pecado, si nosotros nos excusamos, ay, fue porque llegó fulano y caí, ay, porque le echamos la culpa a los demás. Si nosotros excusamos el pecado y lo ignoramos, esa voz de Dios condenatoria del pecado va contra Dios. Pero si nosotros nos acusamos y veo que sí que realmente yo pequé, nos ponemos en la línea con Dios. Esta acusación propia que ha de ser sincera y por ello acompañada de genuino arrepentimiento, es lo que Juan llama aquí en el versículo 9 que se lo voy a leer. Si confesamos nuestros pecados, hay que confesarlos, hermanos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué cosa tan bella, hermanos. El autor sagrado dice, no os extrañéis de que diga que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado a los que caminamos en luz y ya hemos dejado el pecado.
que Juan, primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y de caer más de una vez en pecado, lo encontramos en el versículo 10 que nos dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y en Santiago, en el capítulo 3 y el versículo 2 nos dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. El peor pecado es lo que hablamos, porque hay veces, muchas veces hablamos sin pensar. Entonces nos dice que si nosotros no pecamos con la palabra, somos casi hombres perfectos. En Juan 8:46 nos dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Hay una pregunta. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Está hablando Jesús. Podríamos decir que él era pecador. ¿Por qué no le creemos a él que vino, se hizo hombre y no llevó ningún pecado? En 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, estamos hablando de Jesús. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él se hizo pecador. Él llevó todos nuestros pecados allá en la cruz, en esa llaga tan inmensa. Él se hizo y llevó sus pecados. Y allá en la cruz, por eso hoy hubo un momento que dice, Padre, ¿por qué me ha abandonado? No le dijo Dios en ese momento, porque estaba llevando todos los pecados del mundo. Y le dice Padre, cuando en otras partes le dice mi Dios, mi Dios. Tenemos que mirar y aprender el significado de lo que quiere decir cada uno. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuál es ese sumo sacerdote? Jesucristo, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él se hizo hombre igual a nosotros, pero no lleva pecado. Y en primera de Pedro, en el capítulo 2 y el versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Solo Jesús. Seamos sinceros, porque si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Que en primera de Juan 2:26 dice, os he escrito esto, os he escrito esto sobre los que os engañan. No lo está escribiendo a nosotros, que nos engañamos, que ya somos nuevos, que ya estamos pisando la gloria de Dios. No, hermanos. Y en Juan, en el capítulo 3, les voy a leer el versículo 7 y 8. Mire de la manera que nos dice de bello. Hijitos, hijitos. Mire de la manera como nos trata, hermanos. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No nos afanemos, porque Dios es más poderoso que el diablo. Y nos dice en primera de Juan 1:9 nuevamente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mucho nos repitió en esta enseñanza, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Confesar significa decir el pecado. Una vez puesto de acuerdo con Dios,
nuestra comunión con Él es restaurada. Dios nos perdona los pecados que le hemos confesado y nos limpia de toda iniquidad. Perdona los pecados confesados. Aquel que tengo guardado, sigue a Él, hermano. Juan dice que Dios hará esto porque Él es fiel y justo. Es fiel a sí mismo porque no puede negarse a sí mismo. Por eso en unas partes nos dice, por amor a mí mismo, dice Jesús. Es a Él, por amor a mí mismo lo hago. Dicha confesión ha de ser a Dios. El verbo pecar da a entender que los pecados actuales dejan en nosotros una culpa, una mancha que perdura hasta que los confesemos sinceramente arrepentidos ante la presencia de Dios. Confesemos con nuestra boca ante Dios nuestros pecados, hermanos. Qué fácil es arrodillarme en mi cuarto con mi puerta cerrada y decirle, Señor, perdóneme. Yo no me acordaba de este pecado, pero vengo, Señor, a decirle que me perdone. Límpiame, Señor. No quiero perder la comunión contigo. Entonces nos dice que confesemos con nuestra boca ante Dios nuestros pecados, que Él es fiel y firme para perdonarlos. Con su preciosa sangre nos limpia de todo pecado. La luz representa lo bueno, lo puro, lo verdadero, santo y confiable. Las tinieblas representan el pecado, todo lo perverso, todo lo malo. Hermanos, que vemos el mundo en este momento sumergido en los más graves pecados, en los más graves engaños. Todo el pecado que se comete con la sexualidad, bajo el trago, bajo la marihuana. Es mucho el pecado, hermanos, que se comete. Entonces, la luz es lo bueno, lo puro, lo verdadero, lo santo y lo confiable. Y las tinieblas representan el pecado, todo lo perverso, todo lo malo. Decir Dios es luz significa que es perfectamente santo y veraz y que solo Él puede sacarnos de las tinieblas del pecado. La luz también se relaciona con la verdad y esa luz expone todo lo que existe, que sea bueno o que sea malo. En las tinieblas, lo bueno y lo perverso parecen iguales. Eso les parece igual. ¿No han visto cuando los acusan de tantas cosas y los mira uno y antes se ríe? No se les nota ninguna cosa en su rostro, ningún arrepentimiento, nada de eso. La luz también se relaciona con la verdad y esa luz expone todo lo que existe, que sea bueno, sea malo. En las tinieblas, lo bueno y lo perverso parecen iguales, que ahí vamos. En la luz es fácil notar su diferencia. En la luz notamos la diferencia. Así como no puede haber tinieblas en la presencia de la luz, el pecado no puede existir en la presencia de un Dios santo. Si queremos tener relación con Dios, debemos poner a un lado nuestro estilo de vida pecaminosa. Debemos dejar la vida pecaminosa. Hermanos, hagámoslo, vámonos para el otro lado. Dios nos está invitando y nos está enseñando, ¿sí? Si queremos tener relación con Dios, debemos poner a un lado nuestro estilo de vida pecaminosa. Es hipocresía afirmar que somos de Él y al mismo tiempo vivir como se me antoja. Así no es. No es como yo quiero, es como Dios me manda. Cristo pondrá al descubierto y juzgará nuestra hipocresía.
A Él no lo podemos engañar. Juan expone aquí el error de llamarse cristiano y seguir viviendo en maldad e inmoralidad. No podemos amar a Dios y coquetear con el pecado al mismo tiempo. No, hermanos, no se puede. Más aún, después de llegar a ser cristiano, todavía pecamos y debemos confesarnos. Sin embargo, es difícil para muchos admitir sus faltas y sus negligencias delante de Dios. Requiere humildad y sinceridad reconocer nuestras debilidades. No debemos de temer revelar nuestros pecados a Dios. Él ya los conoce. Dios ya sabe si lo hice de verdad o no. Él no nos apartará, no importa lo que hagamos. Por el contrario, apartará nuestros pecados y nos atrae hacia Él. La confesión tiene el propósito de librarnos para que disfrutemos de la comunión con Cristo. Esto nos da tranquilidad de conciencia y calma nuestras inquietudes. Después de que nosotros hemos confesado nuestros pecados, nos sentimos livianos, estamos de otra manera. ¿Qué aprendimos hoy, hermanos? Recapacitemos, porque aprendimos una verdad. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. 2. La luz es claridad. Todo lo vemos por todos los lados. Cuando nosotros estamos en la luz, vemos claramente. B dice, el segundo sentido del símbolo de la luz es santidad. Santidad. El Señor dice que nosotros debemos ser santos como Él es santo. Que si nosotros no somos santos, no podemos ir a Él porque Él es santidad, porque Dios es santísimo. Él dice que es 3 veces santo, santo, santo. Sí. La luz representa lo bueno, lo puro, lo verdadero, lo santo y lo confiable, en el que yo puedo confiar. Decir Dios es luz significa que Dios es perfectamente santo y veraz, y solo Él puede sacarnos de las tinieblas del pecado. En el versículo 7 nos dice, pero que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, en este versículo estudiémosle. Nos dice que si andamos como Dios es luz, tenemos comunión unos con otros. Nos habla de la relación que tenemos con nuestros semejantes en nuestra casa, en nuestro trabajo, con amigos, con enemigos. B. Nos dice que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Para que su sangre nos limpie de todo pecado, debemos reconocer nuestros pecados, confesarlos, decirlos y pedir perdón e implorar su misericordia para no volverlos a cometer. Gracias, Padre lindo. Gracias, Padre perfecto. Gracias, Padre santo, santo, santo. Tú nos dices que eres la luz, Señor, y que nosotros caminamos en tinieblas, en el pecado. Hoy venimos, Señor, a confesarlos. Hoy venimos ante ti, Señor, a decirlos. No perdonamos, Señor. No hacemos el bien. Nos amamos mucho nosotros mismos. No le hacemos caso, Papito Señor, a su palabra. No somos obedientes. Tú no has sido el primero en nuestras vidas, mi Rey, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque nosotros queremos venir a tu presencia para que tú nos perdones, para que tú nos laves, para que tú nos limpie con tu sangre preciosa, mi Rey. Límpianos con tu sangre
y volveremos a ser como aquellas criaturas, como aquellos hijos que tú quieres que seamos. Quédate con nosotros, quédate en mi hogar, quédate en mi trabajo, quédate en este país Colombia y en el mundo entero que está revuelto, mi Rey. Perdónanos, perdónanos, mi Rey, y llénanos de tu paz. Bueno, como siempre, hermanos, les voy a enseñar lo de los diezmos y la ofrenda. Todos los domingos se lo repito. Gracias por los hermanos que han mandado sus diezmos. Que Dios les bendiga, porque va a abrir las ventanas de los cielos y les va a dar hasta que sobreabunde. En el Salmo 37:26 nos dice: con todo tiempo tiene misericordia, en todo tiempo tiene misericordia y presta. Habla de una persona que siempre, que continuamente obra de misericordia y que presta. ¿A quién le está prestando? Nosotros ya sabemos, a Dios. Y dice, y su descendencia es para bendición. Hermanos, siembren, hagan el bien, porque sus hijos van a recoger la cosecha. Padre lindo, gracias. Gracias por enseñarnos cada domingo que debemos dar, que debemos ser generosos, que debemos mirar al pobre. Papito Señor, ayúdanos. Ayúdanos a que no pasemos en el mundo sin dejar una huella. Quédate con nosotros, mi Rey, ahora y siempre. Amén y amén. Hermanos, gracias por haber escuchado esta palabra de Dios, que Él nos quería enseñar que Él es luz y que nosotros tenemos que ser luz, así como Él es luz. Por donde quiera que nosotros vayamos, debemos de ser luz. Una semana de bendiciones. Se acaba el mes. Denle gracias, hermanos. Denle gracias. El jueves 29, que es el último día, denle gracias por el mes que pasó. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos seguiremos viendo. Bendiciones. Y de hoy en ocho, Dios nos dará otra palabra. Amén y amén. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Na, 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 na. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar.
que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Enciende una luz, déjala brillar, que brille la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enciende una